el pecado original, Génesis 3. Pecado original no pensando en el origen del pecado en sí, sino en el origen del pecado en la raza humana. Porque ya existía de antes, porque hay un tentador acá en el jardín del Edén, que es el diablo. Por lo tanto, podemos decir que el pecado original, en ese sentido, el origen del pecado y del mal, está en Satanás y en los ángeles que se rebelaron con Dios, los cuales fueron condenados y ahora son los demonios liderados por Satanás. Pero en la raza humana, el capítulo 3 de Génesis nos dice cómo se introdujo el pecado a Adán y Eva y por lo tanto también a nosotros. Habíamos dicho que entender los primeros 3 capítulos de Génesis es la clave para entender toda la Biblia. Entender Génesis 3:15 es la clave para entender la redención, porque es el primer versículo que nos habla de una esperanza, pero en medio de un castigo. Si ustedes leen el 15, que después vamos a ver, van a ver que parece un castigo todo, pero hay una esperanza dentro de ese versículo, el cual en teología se llama el protoevangelio, es decir, el evangelio, el primer evangelio que se da en la Biblia después de la caída es Génesis 3:15. Lo que vamos a ver en esta mañana, cómo vamos a abordar, lo vamos a abordar casi temáticamente, aunque también casi cronológicamente. Vamos a ver la anatomía del tentador, que es el diablo. Vamos a ver la anatomía de la caída, cómo fue paso a paso la caída. Vamos a ver la anatomía de la separación de Dios. Vamos a ver la anatomía del castigo. Y por último vamos a ver la anatomía de la esperanza. Repito, el tentador, la caída, la separación, el castigo y la esperanza. Esos 5 puntos vamos a ver esta mañana. Y vamos a ver cómo es la anatomía del tentador y de la tentación en sí. Y nosotros, todas estas cosas que vamos a ver, es decir, no es que pasaron allá en el jardín del Edén, sino que repercuten en el día de hoy. Y estas cualidades anatómicas de la tentación siguen estando hoy en cada tentación que sufrimos. Pero originalmente, ¿sí? Nosotros vemos que el versículo 1 nos habla de la serpiente, ¿sí? Que era astuta más que todos los animales del campo, y inicia una conversación con la mujer, porque dice, dijo a la mujer. Vamos a pensar un poco primero esto, para entenderlo bien, en todo el contexto de la Escritura, ¿sí? No se trata de un animal solamente aquí. Si bien está la discusión, ¿sí? De que si esto es simbólico o literal, siempre la teología reformada cree en la literalidad del Génesis, un Adán real, una Eva real, una serpiente de animal real, pero tomada por Satanás, ¿sí? Un árbol que Dios puso como prueba real. O sea, acá no hay nada alegórico, acá no hay nada para sacar de contexto, ¿sí? Sino que esto es un hecho histórico, por supuesto, ridiculizado por el mundo, que tiene, digamos, pensamientos fantasiosos, pero para el Génesis ellos se han burlado siempre que como una historia muy simple para explicar el pecado. No es una historia para explicar el pecado, es algo que pasó. Y es una prueba que Dios puso al hombre, una prueba que es lógica, porque si Dios puso en un huerto al hombre, lo va a probar con esas cosas que Dios creó, que puede comer de todos los árboles menos de uno. Bueno, la cuestión es que la serpiente esta, algunos dicen cómo era originalmente. Y no es alguna cuestión, porque yo también he escuchado que parece como ignorante la persona que pensaba que la serpiente tenía alas o tenía patas o cosas por el estilo. Martín Lutero pensaba así. Calvino dice algo de eso. Como que después de la caída, esa serpiente, ese animal, cambió la morfología porque se arrastra en la tierra, ¿sí? Si bien eso lo agarraron otras personas actuales, no voy a dar nombres ni apellidos de predicadores actuales, pero aunque ellos tengan una mala teología, no está mal esa especulación de que la serpiente era de una forma y después del castigo, ¿no es cierto?, de la caída, que Dios condena a la serpiente, a Satanás, cambia su forma. Aunque no es lo más importante en la historia, no es lo más importante.
Lo que sí, para comenzar, es una serpiente, es un animal que Dios creó y que es tomado, poseído por Satanás, elige al más astuto de los animales, ¿sí?, para tentar a Eva. La Biblia no nos dice por qué Eva no cuestiona que habla la serpiente, ni nada de eso. Entonces, donde la Biblia calla, nosotros callamos, ¿sí? Pero se inicia una conversación. Y acá viene la anatomía del tentador, que dice, con que Dios os ha dicho, en el versículo 1, ¿no? Parte, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense en cómo el diablo, en su estrategia, y no ha cambiado, lo que hace es poner, por así decirlo, en duda la bondad de Dios. No tanto la palabra, si bien después miente descaradamente, pero lo primero que siembra es una duda. Y la duda que le pone a Eva diciendo, Dios no es del todo justo con ustedes porque le prohíbe comer de los árboles, le prohíbe comer de su creación. Sabía que Eva iba a tener una respuesta obvia. Sí, no, nosotros podemos comer. Como dice acá, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer. O sea, la hace hablar, pero ya poniéndole como Dios no es del todo confiable. ¿Sí? La mujer parece defender la posición que Dios le dio, es decir, podemos comer de todos los árboles. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Fíjense en qué importante lo que recuerda. No solamente no comer, sino que más, ni tocarlo. Y si vos sabés que si vas a tocar algo y te vas a morir, y ese objeto es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué haríamos con algo que nos pueda matar? Te alejás. Pero acá había ya, todavía no habían caído en pecado, pero había algo que iba a ser propenso al pecado. Se acercó Eva al árbol, la serpiente estaba ahí. No es que charlaron y se vamos a ir al árbol, estaba ahí, se acercó. Entonces, nosotros vemos que en la tentación está esta soledad de la persona con el pecado, lo cual el pecado lo hace más peligroso. ¿Dónde estaba Adán? Nos preguntamos en ese momento. No lo dice la Biblia. Quizás no estaba en ese preciso momento. Algunos dicen que estaban ahí como mirando. No sé, porque la mujer es la que le da el fruto a él. No lo podemos saber, pero lo que sí sabemos que está mal es que en vez de estar con su marido, la mujer toma una iniciativa y se acerca a algo que sabe que ni siquiera puede tocar. No solamente no comer, ni siquiera puede tocar. Hermanos, esto no ha cambiado la anatomía de la tentación en nosotros. Hay personas que a lo largo del tiempo, yo he visto, y me han dicho, pastor, me voy a tomar un tiempo. ¿Vieron como esas personas que dicen, me voy a tomar un tiempo, me voy a apartar de la iglesia para pensar y reflexionar mejor? ¿Sí? Y la persona debe pensar, calculo yo, ¿no? Como que está tomando una gran decisión pensada, como que está siendo sincera. Cuando una persona me dice eso, yo ya anticipo diciendo, esta persona va a caer en pecado, o ya está en pecado. ¿Sí? Y lo único que hace es confirmar, apartándose en soledad de la iglesia. ¿Y qué pasa cuando vos te apartás en soledad, lejos de la compañía de los hermanos? Como Eva se apartó de la compañía de su cabeza, que era Adán, cabeza creacional. ¿Qué pasó con ella? Cayó. ¿Sí? Y las personas también que piensan que pueden lidiar solas con la tentación, con el pecado, lejos de la comunión, ¿sí? También van a caer. O sea que no es la gran idea esa de tomarse un tiempo, esa es la idea de Satanás, y apártate de la comunión para que yo te pueda tentar mejor, para que te pueda hacer caer mejor, para que no tengas a quién consultar, ni a quién pedir ayuda, ni consejo, ni nada. Entonces, el acercamiento fue un error, por así decirlo, aunque todavía no había pecado, no había desobedecido, aún podía acercarse sin tocar y sin comer.
Pero esa es otra cosa que nos muestra el pecado. A veces nos queremos acercar al pecado pensando que si no lo tocamos, no lo comemos, vamos a ser libres. Pero Eva no pudo salir de la tentación, sino que le creyó a Satanás. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice que huimos de las pasiones juveniles, bueno, dice a los jóvenes, cuando dice que huyamos de tal o cual cosa, es lo que tenemos que pensar, que tenemos que huir y no estar cerca del pecado diciendo yo puedo resistirlo. Entonces, también podemos ver que el hombre no estuvo allí. Puede haber sido por descuido, no sé si por falta de liderazgo, pero después vamos a ver que hay otra cuestión con el hombre. El tema es que la anatomía de la tentación primero involucra a la serpiente, Satanás, la mujer. Si a alguno le queda duda, la Biblia en el Apocalipsis nos dice que Satanás es aquella serpiente antigua. ¿Sí? A lo mejor, si no tenemos todo el complemento de la Biblia, no podríamos ver el capítulo 3 de Génesis correctamente, pero lo tenemos. ¿Sí? No hay duda que Satanás estaba ahí, en la serpiente esa. ¿Sí? Entonces el diablo primero quiere hacer ver a la persona que Dios no es del todo justo con ellos, y muchas veces las tentaciones del diablo hacia nosotros empiezan a susurrarnos los demonios diciendo Dios no es justo con tu vida, fíjate lo que te pasa, fíjate lo que sufrís, fíjate lo otro, aquello. Bueno, la estrategia de él no ha cambiado, pero después viene la mentira, y la mentira incluye algunas cosas. Fíjense cómo dice en el versículo 4. La respuesta de la serpiente, o sea, de Satanás, dijo la mujer, no moriréis. Esa es una mentira directa. Dios dijo, el día que él comieres o lo tocareis, moriréis. ¿Sí? Y el diablo dice, no moriréis. O sea, el diablo contradice siempre, directamente, la palabra de Dios. Pero agrega algo más, porque aún no había comido la mujer. Acá viene el complemento de la frase para decir, bueno, ¿por qué tenés que comer? O sea, la mujer le acaba de decir, no lo voy a tocar ni lo voy a comer porque si no muero. Él le dice, no moriréis, pero acá da el argumento. O sea, no moriréis es la mentira, pero el argumento viene ahora. Y el argumento es este. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, y hay dos argumentos aquí, si lo pueden ver. Y esto es la anatomía de la tentación, que también estos argumentos están en las tentaciones. Los dos argumentos son los siguientes. Dice, serán abiertos vuestros ojos, primer argumento, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Segundo argumento. Primer argumento, ¿sí? Serán abiertos vuestros ojos. Es una forma de decirle, ustedes nacieron ciegos. Nacieron en una posición que no pueden ver el mundo en realidad. Dios los ha hecho limitados, ustedes no pueden ver todas las cosas, ¿sí? Serán abiertos vuestros ojos. Entonces el diablo, aparte de meter duda, ¿sí? Después te dice que estás en una posición de desventaja, ¿sí? Y que Dios es injusto por mantenerte en esa posición de desventaja. Fíjense que la tentación del diablo no apunta a una rebelión por una rebelión, o sea, come, total, sino que apunta a hacer sentir a la persona una víctima de la situación. Es decir, Dios que había creado al hombre lo puso en el huerto para que reine en el huerto, para que lo trabaje, le ponga nombre a los animales, lo extienda, lo puso como el rey de la creación, y como rey de la creación el diablo dice, no, vos estás en una posición de desventaja. Siempre que el diablo ataca también a los creyentes, ¿sí? Los empieza a poner dudas acerca de la bondad de Dios. Cuestiona una y otra vez la bondad de Dios. ¿Que Dios no es justo con vos? Ay, no tengo novio, no tengo novia. ¿Dios es injusto con vos? Te dice el diablo. Ay, no, tengo un marido o una esposa creyente. ¿Dios es injusto con vos? Tengo un hijo que me nació con un problema. ¿Dios es injusto con vos? Te dice el diablo. Ah, tengo una enfermedad, tengo una dolencia. ¿Dios es injusto con vos? Dice el diablo. Perdí el trabajo, Dios es injusto. Y así, en cada ocasión de este mundo caído,
donde hay enfermedades, pérdida de trabajo y de todo, el diablo va a buscar la excusa para decir, Dios es injusto con vos, siempre. Siempre es esa voz, siempre se repite. Así fue en el principio y así se mantiene. Como él está en oposición a Dios, siendo un enemigo con Dios, siempre quiere hacer ver a las criaturas, en este caso, dos personas que no tenían pecado, como Adán y Eva, en este caso Eva, que no tenía pecado, Dios es injusto. Nosotros como personas redimidas por Cristo ya somos de Él, aún Él no se cansa de hacernos creer que Dios es injusto. Entonces las personas que se enfrían, que se apartan al pecado, muchas veces lo hacen por decepción. ¿Sí? La decepción empieza un tiempo antes, empieza a carcomer como una gangrena por dentro, la persona se decepciona de Dios y se entrega al pecado. No es que peca así tan espontáneamente. En este caso fue bastante espontáneo, puedo reconocerlo, porque fue en una conversación. El diablo dijo, no moriréis, sino que le da el argumento, serán abiertos vuestros ojos, están en una posición de desventaja. Y acá viene un segundo argumento. En este segundo argumento es un poco más extraño porque en ese momento la persona no tenía orgullo, no tenía el pecado del orgullo, pero la estaba introduciendo ahí Satanás, el mismo pecado que él tuvo al querer ser más que Dios o igual a Dios. Y seréis como Dios. Bueno, agrega sabiendo el bien y del mal. Una cualidad. Pero seréis como Dios. Ustedes saben que el pecado del diablo fue compararse con Dios. Entonces, lo que está diciendo acá es una idea falsa de libertad. Dios creó al hombre en libertad, ¿sí o no? Pero en dependencia de él. O sea, ¿cómo un creador va a crear una criatura de forma autónoma que se las arregle sin que esté en dependencia de su creador? O sea, todo lo que Dios crea, sean ángeles, sean seres humanos, o cualquier otra creación de Dios, serafines, querubines, dentro de la rama angelical, cualquier creación de Dios es dependiente de Dios. Y es lógico que así ocurra. Pero el diablo piensa que la dependencia es pérdida de libertad. Por eso él quiso hacerse independiente. Y Dios lo condenó. Y ahora es de ser un ángel, Lucifer, ahora es Satanás, el opositor de Dios. A las personas le dice exactamente lo mismo. La libertad está en no depender. La autonomía. ¿Sí? Hay una corriente política incluso que está siempre alimentando la mente de las personas en el odio contra las autoridades, en la libertad de hacer lo que queramos. ¿Sí? Obviamente el comunismo, el marxismo, está creado en el infierno, porque es la misma voz del Edén, nada más que de otra cosa. Ahora todos los pensamientos actuales del feminismo en contra del hombre, es siempre en la lucha, ¿sí?, por buscar una igualdad y querer ser más. ¿Sí? En este caso, el hombre era el rey, el hombre no necesitaba subir a ningún. Sin embargo, le dijo Satanás de una forma, vos sos esclavo y vas a ser libre cuando comas del fruto, vas a ser como Dios, libre, ¿sí?, sabiendo el bien y el mal. Y lo que pasó era exactamente lo contrario. El hombre era libre y luego se esclavizó. Y el diablo también sigue esclavizando con muchas ideas en el corazón de las personas. ¿Sí? Cuando nosotros queremos ser independientes, ¿cómo manifestamos nosotros, cristianos, querer ser independientes? Y cuando no dependemos de Dios. Cuando pensamos que podemos vivir sin el consejo de su palabra, sin la oración. Lo que estamos recitando es las palabras del diablo. ¿Sí? Yo puedo solo, sin la dependencia de mi Creador. Dios nos ha dado la dependencia en esta tierra de la oración y de la palabra, de su palabra. No tener esas cosas en nuestra vida cristiana es una forma de decir, yo estoy escuchando la voz de Satanás que me dice, yo puedo solo, yo puedo ser un Dios. Y si soy un Dios no necesito a otro Dios, soy mi propio
Dios. Entonces, hermano, hermana, cuando decae tu lectura de la Biblia y tu oración, lo que estás diciendo es que te estás asociando con Satanás en tu independencia. ¿Sí? A lo mejor nunca lo vemos así, lo vemos como, bueno, estoy mal espiritualmente, estoy bajoneado, como dicen hoy en día, pero en realidad es tu corazón todavía caído, que la parte caída que tenemos, que clama por independencia, que clama por autonomía, y que debemos crucificarlo y llevarlo a la cruz diciendo, yo dependo de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de Dios, de la palabra de Dios, de la que sale la boca de Dios. ¿Sí? El diablo siempre va a poner la mirada en las cosas de la tierra y nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Bueno, sabemos que la mujer, ahora vamos a ver la anatomía de la caída, pero terminando con la anatomía del tentador, en Juan 8:44 nos dice la Biblia, del diablo. Él es homicida desde el principio, desde ahí. Porque lo que hizo fue un homicidio, o sea, no es que mató con un cuchillo, ni con un arma, sino que mató con palabras. Porque sabía que el hombre iba a morir, como él estaba muerto espiritualmente. ¿Sí? Entonces le hizo creer una mentira. O sea, el diablo no creía que esto iba a pasar, que iba a ser la persona como Dios. Sí iba a saber el bien y el mal, pero desde una posición caída, no desde una posición santa como lo podía haber hecho el hombre. No un conocimiento experimental del mal, sino un conocimiento teórico del mal. Pero acá ya tiene el conocimiento experimental del mal. Pasamos a la anatomía de la caída. Fíjense que en el versículo 6, la mujer, hay 3 cosas que ve en el fruto, o que considera. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, un sentido, el gusto. Habrá tenido hambre, tenía todos los demás árboles, ¿no? Y que era agradable a los ojos, un sentido estético. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, un sentido espiritual. ¿Sí? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios no le hizo una apariencia horrible al árbol del conocimiento del bien y del mal? Justamente porque la prueba es la obediencia, no el rechazo natural. ¿Sí? Por lo tanto, el pecado nunca se va a presentar como algo horrible a la vida de uno. El pecado se va a presentar, igual que el árbol del conocimiento del bien y del mal, como algo apetecible, como algo estético, como algo incluso bueno espiritualmente. Hay otros pecados que son más burdos, obviamente, pero a veces los pecados empiezan por cosas así, por cosas que parecen bonitas, que parecen buenas a los sentidos, pero que, como dice la Biblia, hay camino al hombre que parece bueno, derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, en ese momento Eva vio lo que tenía delante y no lo que había detrás. ¿Sí? Lo que había detrás, ¿qué era? La muerte. Muerte espiritual, muerte física, vamos a ver a otra. Pero en la anatomía de la caída siempre es ver las cosas con una visión errada, no como Dios lo describe. O sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal podría haber tenido la apariencia que sea, pero la palabra de Dios no cambiaba. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a tentaciones, lo que tenemos que recordar, no como Eva, que lo recordó pero hizo lo contrario, sino que recordar la palabra de Dios, el principio bíblico de eso, y verlo con fe, porque fíjense en lo que hizo Eva, lo recordó, pero en ese momento la fe en lo que dijo Dios la dejó de lado. Dejó de lado la confianza en su Creador y puso confianza en una serpiente parlante que le decía que no iba a morir y que iba a ser como Dios. Y puso su vista en lo primero que veía y no en la consecuencia. Hermanos, nosotros a veces ponemos las vistas en cosas, ¿sí?, que sabemos que su consecuencia es mala, pero tratamos de justificar su apariencia. Tratamos de justificar lo que está adelante. Aquí el fin era la muerte. En esta anatomía de la caída, por un lado, vemos lo que Eva responde y lo que hace. ¿Sí? Porque dice, y tomó de su fruto y comió.
A todos nos gustaría que hubiera una descripción. ¿Qué pasó entre que ella comió y que se lo dio a Adán? Pero la Biblia pasa de un segmento a otro, ¿sí? Y no nos da esa explicación. Dice que comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nuevamente, no podemos entrar en terreno de especulación, es decir, vio Satanás vio el hombre que está hablando Satanás con la mujer, o sea, la serpiente con la mujer, y se acercó, vino después, estaba de antes. Ustedes van a escuchar en las predicaciones un montón a veces de predicadores fieles, ¿no? Diciendo, no, pasó esto. No sabemos. Pero lo que sí sabemos, y a eso tenemos que enfocarnos, es que no cuestionó a Adán. No cuestionó. ¿Podía hacerlo? ¿Era todavía un ser santo, creado a la imagen de Dios, sin distorsión en su interior porque no había pecado? Sí, lo era. Podría haber dicho, y no sé qué hubiese pasado, porque eso es una especulación, ¿no? Si le decía no a la mujer, porque la mujer le dijo sí a la serpiente, y le dijo no a Dios, pero Adán podría haberle dicho no a la mujer, ¿cómo quedaría la raza humana partida, no? Pero la cuestión es que sabemos que pasó esto. No cuestionó. No puso un pero. Confió. No se murió. Se le está dando el fruto, ¿verdad? ¿Habrá parte de verdad en lo que dijo la serpiente? No moriréis. Y si me lo está dando, ¿le habrá explicado lo que le dijo la serpiente? No lo sabemos. Pero la cuestión, el pecado que se estaba gestando ya en su corazón es cuando iba a extender, ya dejó de confiar en Dios. Como la mujer dejó de confiar en Dios cuando escuchó a la serpiente y dijo, no moriréis. Y también tomó del fruto, lo arrancó. El hombre también, al tomar el fruto de la mujer, ahí ya estaba desconfiando de Dios. Y cuando lo comió, cuando consumó el hecho, ahí está el pecado consumado. En el hombre, en la mujer primero, y en el hombre, y por lo tanto, en la raza humana, ese es el pecado original, del que estamos hablando, en la raza humana. Si bien hay una cronología, el diablo, la mujer, el hombre. Ahora, pensá en esto, en la anatomía de las caídas, ¿sí? Vamos a dejar a Satanás de lado, porque en este caso, Adán no fue tentado por el diablo. ¿Quién fue la que lo tentó? La mujer, su compañera, su ayuda idónea, alguien de confianza. Bueno, no había más seres humanos, pero... Cuando alguien te va a hacer caer en tentación, y ya no estamos hablando del diablo, sino de algún instrumento humano. Por supuesto que tenemos nuestra propia concupiscencia, que nosotros solitos caemos, obvio, sí. Eso lo sabemos, siempre lo repetimos. Pero cuando las malas amistades corrompen las buenas costumbres, aquellos que dicen, mi amigo o mi amiga del mundo, vas a tener la confianza con ese amigo y amiga del mundo. Y en algún momento te puede hacer caer. No burdamente en un pecado, pero sí con alguna cosa. Siempre las personas de mayor confianza en nuestra vida, que puede ser un amigo, un familiar, alguien, son los que más tienen autoridad en nuestra vida para hacernos caer. O sea, personas que estoy hablando que no conocen al Señor. En esa transición que vemos ahora, está Eva, ya una pecadora, Adán todavía santo, pero por cuestión de segundos. En esa transición está la caída, ¿sí? Por medio de la confianza. Confiar más en el hombre que en lo que dijo Dios. Eva confió en una desconocida, la serpiente, que lo que dijo Dios. Pero Adán confió en su mujer antes que en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Jeremías, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, solo podemos confiar entre nosotros, tenemos que tener esa confianza, por supuesto, pero nuestra confianza primera y sin discusiones en Dios y en su palabra. En su palabra. Todo lo que podemos exhortarnos nosotros, y aún en las predicaciones, es con la palabra. Te damos la palabra de Dios para que en cada uno de nosotros sea la primer prioridad y no cualquiera que diga algo. Y eso nos da también la pauta de cuál alerta tenemos
que tener cuando aún nuestra amistad la basamos en personas que no tienen al Señor. Y que esas personas, o sea, esa amistad no va a salir gratis, no va a salir gratis. Va a pagar un costo. Te va a pasar factura, como decimos en argentino, ¿no? Te pasa factura, ¿sí? Te pasa factura en algún momento, porque es la tendencia del pecado, es compartir el pecado. La tendencia no es decir, bueno, Eva, ay, yo caí, pero no sé si se habrá dado cuenta en ese momento, pero la tendencia es compartir. Le compartió el fruto, no es una manzana, recuerden, es un fruto. No queremos una historia de manzana, pero podría ser cualquier otro fruto, que obviamente ya no existe. Ahora, el pecado por parte de los pecadores quiere ser siempre compartido. Entonces van a tener influencia sobre nosotros. En cuanto, para cerrar el tema de la anatomía de la caída, hay dos cosas importantes, son teológicas, pero está buena saberlo porque, como dije, entender Génesis, los primeros 3 capítulos, es entender toda la Biblia. Hay dos, podemos decir, características por las cuales somos pecadores delante de Dios. Y esto quiero que lo recuerden, ¿sí? La primera característica está en 1 Corintios 15, 22. Podemos ir a 1 Corintios 15, 22. Y allí nos dice, porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero dice, en Adán todos mueren. Si ustedes quieren ampliar después las lecturas, de uno somos todos culpables. Esto se lo conoce como la imputación del pecado. O sea, Dios mira a Adán como representante de la raza humana y él es nuestro representante en el pecado. Nosotros somos pecadores, si bien no cometimos el pecado de Adán, porque no estuvimos con él ahí, pero sí somos representados por él como raza. Y a esto, en la doctrina bautista reformada, se lo llama la teología federal. Es decir, hay un representante del pecado, Adán, para que también haya un representante de la salvación. ¿Quién es? Cristo. Yo lo pongo en términos muy simples, y lo repito para aquel que no lo escuchó antes. Es como 2 filas. Nacemos en la fila de Adán. Una fila larga, de muchas personas, y que tenemos que pasarnos a la otra fila, a la de Cristo. ¿Cómo? A través de la fe, la justificación por la fe. Si yo me quedo con Adán y rechazo a Cristo, moriré de mis pecados. Me paso a Cristo y digo, Él es mi representante federal, en el sentido de que Él murió por mí. Él me justificó, Él me salvó. Estoy en la fila de Cristo y de los salvados. La segunda cosa, una cosa entonces es la imputación del pecado, y la otra cosa es la transmisión del pecado, que la tenemos en Romanos 5:12. En Romanos 5:12, bueno, hay varios versículos, ¿no es cierto? No solamente el de Romanos, pero que nos habla de que el pecado se transmite de una persona a otra. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró, y ahí nos habla como de algo que ya está dentro de la persona. Alguien puso este ejemplo, ¿no? Una manzana tiene muchas semillas. Todos los hijos de Adán que salieron son las semillas. Pero ¿cuántas manzanas hay en una semilla? O sea, nacieron personas de Adán, esas personas, manzanas también con semilla adentro, nacieron otras y otros y otros y otros y otros y otros. Y todos tenemos esta semilla afectada por el pecado. Bueno, eso, si a alguno le interesa un poco indagar en teología, se llama la teoría seminal de la semilla, ¿no? Por un lado, imputación, y por otro lado, como una semilla del pecado. Las dos cosas se complementan, las dos cosas son parte de la teología del pecado, ¿sí? Si bien eso les parece complicado, pero es una cuestión que no quería dejar de nombrarla. Vamos a pasar a la anatomía de la separación de Dios, del hombre separado de Dios. Nosotros vemos que el hombre
qué es lo que hizo después de la caída. Vamos a leerlo. 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos, no a la manera que el diablo dijo, de otra manera, ¿sí? Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Sí? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces dijo Dios a la mujer: ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Cuando el hombre cae en pecado, instantáneamente, cuando come el fruto, Dios le pregunta: ¿dónde estás? ¿Sí? No porque no supiera, eso se sabe. Dios es omnisciente, Dios sabía dónde estaban, sino para que el hombre considere y piense: ¿dónde está ahora y dónde estaba antes? Antes estaba en comunión con Dios, ahora está escondido de Dios. Y esto es lo que causa el pecado, que las personas se escondan de Dios, que huyan de la luz, como ciertos animales nocturnos huyen de la luz cuando uno pone una linterna, ¿sí? Esto nos pasa, ¿no? Cuando a veces predicamos a personas y estas huyen de nosotros, ¿sí? Pero todo aquel que estaba trayendo el Señor, como dice Juan 1, viene a la luz para que sus obras sean conocidas. Pero el que quiere continuar en pecado huye de la luz, huye de cualquier cosa que tenga que ver con la santidad de Dios, con la palabra de Dios, con cualquier cosa. Así también ocurre, ¿no? Cuando se predica el Evangelio a alguien, así se ocurre cuando tratamos de corregir a alguien que no tiene a Dios en su vida y se llama a sí mismo cristiano. Siempre las personas se van a ofender y van a escabullirse de la luz, ¿sí? El hombre se escabulló de Dios. Fíjense en lo que improvisó. Dice que se vio que estaba desnudo. Antes no lo sabía, antes no le incomodaba, antes no era un problema. Ahora es un problema delante de su Creador y también delante de su prójimo después. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Fíjense en cuál es el instinto natural del pecado. No fue a decirle a Dios: Dios, ahora estoy escondido aquí, pero dame algo para cubrirme. No, él ideó su forma de cubrirse con hojas de higuera. Sí, delantales, se ha hecho alguna especie de mameluco un poco ridículo con hojas de higueras, ¿sí? Cómo la cosieron, cómo la unieron, cuánto iba a durar eso, al final del día ya se rompía. Pero es así el hombre en su vida, ¿no? Es decir, trata de cubrirse a su manera. Por eso cuando nosotros muchas veces le predicamos a alguien el Evangelio, la persona se empieza a autojustificar, como nosotros lo hacíamos antes de conocer el Evangelio. Nos autojustificaban, pero después de todo no hice tan mal, después de todo no soy tan malo, después de todo hice cosas buenas, después de todo, y nos ponemos, cuando nos autojustificamos, las hojas de higuera, que no sirven para nada. No sirven para nada autojustificarse. Siempre la persona que se va a perder va a rechazar lo que Dios tiene para cubrirlo con su propia justicia. Nosotros como creyentes recurrimos a la autojusticia una y otra vez, no nos damos cuenta, ¿sí? O a veces sí nos damos cuenta. Pecamos, pero en vez de arrepentirnos, ¿saben lo que hacemos? Cosemos delantales de higuera, nos autojustificamos. Decimos: no es del todo tan malo, no fue un error, no fue un pecado, fue esto o aquello. Pero dice la palabra de Dios: este pecado trae muerte. Y nosotros buscamos los delantales de higuera, ¿sí? Dentro de esta anatomía de la separación, ¿sí? El hombre improvisa su propia justificación, o sea, lo que llamamos autojustificación. Y también ocurre otra cosa. Cuando Dios lo enfrenta al hombre y diciendo: comiste del árbol, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora se abrieron los ojos, pero no como dijo la serpiente, que iban a ser como dioses, sino ahora como menos de lo que
era en su posición original, cayó de su santidad, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el hombre diciendo, no, verdaderamente pequé contra Dios? ¿Qué es lo que hace? La compañera es la que me dio de comer. Y la compañera le pregunta a Dios, ¿qué hiciste? Y por lo menos reconoce que fue engañada, porque si la serpiente me dijo esto y me engañó, ¿sí? Ahora, fíjense en que el pecado, con el cual luchamos todavía, hermanos, tiene todas estas características: la autojustificación, la independencia de Dios, la autonomía de Dios, y echarle la culpa a otro. Echarle la culpa al que está al lado, ¿sí? Y diciendo, bueno, sí, está bien, pero la culpa es esto. Y algunos dicen, bueno, que en cierta forma Adán le estaba echando la culpa a Dios, porque Dios fue la que le presentó a Eva. Sería terrible echarle la culpa a Dios de la situación, ¿no? Pero algunas personas lo han hecho en la Biblia, porque Santiago nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y si Santiago lo dice porque a alguno se le ocurrió decir, no, yo caí en la tentación porque Dios me envió la tentación. Dios me creó a Eva y por eso caí, dijo Adán, ¿no? Bueno, el hombre también sigue repitiendo estas cosas. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, al comprender la anatomía del tentador, de la caída, de la separación, que es el pecado, ¿no es cierto?, vamos entendiendo cómo podemos combatirlo más efectivamente. Y cómo se presenta en nuestra vida. Y cómo podemos estar un poco más alerta. Vamos a la anatomía del castigo, ¿sí?, donde empieza los juicios de Dios por todo lo que pasó. Jehová, Dios, de 14, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No cabe duda de que era un animal usado por el diablo, ¿verdad? Pero no era algo teórico, ¿no? Y acá viene una cuestión que es difícil de explicar. No voy a extenderme mucho porque sería casi motivo para otro mensaje. Les voy a compartir algo que escribí de esto después. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya es una cuestión no de la serpiente solamente. Vamos a ver. Entre tu simiente, o sea, tu descendiente, y la simiente suya. O sea, una simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón, ¿sí? Aunque parece a simple vista un versículo, ¿está hablando de seres humanos y serpientes? Pero está diciendo que del nacimiento de la mujer, de alguien que iba a nacer de la mujer, nacimiento, iba a haber una enemistad entre dos descendencias. Es algo para comprender mucho más profundo. Quizás Adán y Eva en ese momento, no sé hasta dónde lo habrán entendido. Moisés, por inspiración de Dios, escribe esto. Pero toda la Biblia se resume en este versículo. Hay una descendencia que va a venir de la serpiente. Todos aquellos que nacen en pecado estamos bajo la descendencia de la serpiente. Ahora, cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, somos la descendencia de Él. Y hay una lucha entre las dos simientes. Esa es una forma de explicar el versículo. La lucha entre aquellos que están alineados con Satanás contra aquellos que están alineados con Cristo. Los que están alineados con Satanás van a perseguir a los alineados con Cristo. Algo así nos muestra también en el Apocalipsis. Pero también, más allá de la explicación plural del versículo, o sea, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, que son los que se alinean con Cristo, está la explicación singular, que esa es la explicación más específica del versículo. ¿Y qué es esto? Que si bien Satanás ya hirió toda la descendencia de la mujer, ¿sí?, de la mujer iba a nacer uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, iba a vencer a Satanás. Y ahí está la esperanza de este protoevangelio. Está diciendo, hay un castigo. Van a poner enemistad. Y alguien también dice, creo que de Matthew Henry y muchos otros dicen, Cristo fue herido en la cruz. Fue su calcañar herido, fue perforado, fue crucificado. Pero Él aplastó la cabeza de la serpiente, que es Satanás. O sea que en Génesis 3.15, el protoevangelio, es un versículo que nos habla de castigo.
Pero hay una esperanza dentro de ese castigo, en que la victoria no se la va a llevar el pecado, sino que de la simiente de la mujer iban a ser alguien que iba a triunfar sobre el pecado. Y este es Cristo. Pero antes de pasar a la anatomía de la esperanza, que es eso, vamos a seguir con la anatomía del castigo. ¿Qué más pasa? Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quizás la traducción correcta, yo dije que íbamos a hacer un parate en la 60 para ver algunas cosas del hebreo. Acá puede ocurrir dos cosas, porque hay una conjunción en el hebreo. Multiplicaré tus dolores y tus preñeces. Algunos decían que esto quiere decir que la concepción, el tiempo de concepción, es cambiado, aparte del dolor que se le agrega al dar a luz la mujer. Es posible, porque está eso en el hebreo. Acá la 60 le quita la conjunción, como lo quitó también en un versículo que hemos visto la vez pasada. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Concebir se torna doloroso. La mujer iba a concebir sin dolor, iba a fructificar, iban a poblar la tierra sin dolor. Entonces, ahora viene lo que ya todas las mujeres conocen, y los hombres también, que han acompañado en el parto, ¿no? ¿Qué le pasa al hombre? Bueno, hay algo más que le pasa a la mujer, porque dice, concebirás con dolor, o sea, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. También un pasaje difícil de traducción, pero básicamente está diciendo va a haber una relación conflictiva de desarmonía en el matrimonio. ¿Vieron cuando dice Pablo, yo prefiero que todos ustedes sean como yo solteros, pero los que se quieren casar van a tener aflicción de carne? Bueno, hay que contar con eso, todos los que se quieren casar, ¿sí? Y los que ya se casaron tienen que contar con eso. Hay aflicción de carne. ¿Por qué? Porque somos personas caídas. Podemos creer en Cristo, ser redimidos, lo somos, pero aún luchamos con nuestro pecado. Entonces, siempre vas a ver en tu esposo y en tu esposa un pecado. Y la relación se cambia en la caída a este conflicto, ¿sí? Un conflicto que el pecado va a llevar a ese conflicto. Dios, a través de Jesucristo, viene a redimir nuestra alma y también viene a redimir nuestros conflictos matrimoniales productos de la caída en el pecado. Viene a redimirlos, viene a cambiarlos, viene a traer armonía donde hay competencia de roles, viene a traer complementarismo donde hay esa machismo y donde hay feminismo, ¿sí? Cuando Dios viene a transformar nuestra vida, transforma lo que está alrededor nuestro, nuestras relaciones con los demás y transforma nuestro hogar. Si no, no es evangelio. Si no, el evangelio no viene a transformar las vidas y viene a ser algo teórico, no es evangelio. El evangelio no es una cuestión teórica, viene a transformar nuestra vida. No me estoy saltando la esperanza, no puedo con el genio, pero termino con la anatomía del castigo. La relación familiar se torna difícil y ahora se torna difícil trabajar. No es que el trabajo es un castigo, porque ya vimos que era el mandato, ¿cómo se llamaba? Cultural, ¿sí? Pero ahora espinas y cardos producen. Pero no todos trabajamos aquí en la agricultura, ¿verdad? Hay algunos que trabajan en la agricultura y se dedican a fumigar y saben lo que son las espinas y cardos y todas las malezas que crecen, que a veces dicen, uno no tiene que trabajar para que crezcan las malezas, ¿verdad? Es la maldición que hay sobre la tierra. Pero cuando no nos sale algo en el trabajo, díganme si no. Cuando no estamos lidiando con espinas y cardos, pero con un equivalente a las espinas y cardos, y hay momentos en que
en los trabajos no nos salen las cosas, nos frustramos, nos enojamos, aún las relaciones con los patrones. Y recordad, no nos hagamos la víctima. Tenemos que asumir, bueno, estoy en un mundo caído, estoy en un mundo que Dios dijo que iba a pasar esto, espinas y cardo te producirá, donde ganarse el pan diario no es fácil, donde dice con el sudor de tu rostro, de tu frente, de tu producción, nos dice va a ser difícil ganarse la vida. Entonces tenemos que asumirlo con humildad y decir, Señor, tú lo dijiste, pero fortaléceme para que yo pueda enfrentar este mundo caído. Así como Dios viene a redimir nuestra vida, nuestras relaciones familiares, aún que mi relación con respecto al trabajo sea redimido por ti, Señor, sea ganado en ese sentido, no de salvado, porque eso es para el alma, ¿no? Al hablar de redimir estoy hablando de situaciones, ¿sí? Estoy hablando de cosas. Que Dios también me dé la sabiduría para poder enfrentar mi trabajo. Quizás no me salga todas las cosas bien, pero que el Señor pueda glorificar tu nombre con lo que hago, ¿sí? Y yo sé que uno se quiere agarrar a las patadas con las espinas y cardo, ¿verdad? Y con situaciones difíciles. Pero el Señor puede darnos una guía. El hombre, en vez de elevarse, como dijo Satanás, cayeron. En vez de liberarse, como dijo Satanás, fueron esclavos. Y por último, en la anatomía del castigo está lo ineludible que dijo Dios, la muerte. Del polvo eres. Al polvo volverás. Se separará el cuerpo físico del alma, creada a imagen de Dios. Y no solamente incluye la muerte, esa separación que es la muerte física, sino que vemos la muerte al estar separados de Dios. El hombre escondido en medio de las malezas, vestido de malezas. Esa es la anatomía del castigo. Un escenario terrible. Vamos con lo último, terminamos. La anatomía de la esperanza. Fíjense en que acá viene otra esperanza en un acto de Dios, no en un dicho de Dios. En un acto de Dios viene una esperanza. O sea, ya estaba todo, parece perdido. Estaban escondidos, lejos de Dios, avergonzados, temerosos, temblando ahí. Y acá viene un acto de Dios. Dios los cubre con pieles de animales. Dios hizo túnicas de pieles de animales. No dijo, ¿eso servía para cubrirse? Sí, servía para cubrirse, pero Él estaba demostrando algo quizás superior a nivel espiritual de lo que puede improvisar el hombre para cubrirse. El hombre básicamente no puede cubrirse de sus pecados. No puede cubrirse delante de Dios. Dios tiene que cubrir al hombre. ¿Sí? Y acá utilizó la piel de animales y Dios ya implantó a partir de esa idea y seguramente de algunas conversaciones más que no tenemos en la Biblia, pero nosotros sabemos que Abel presentó un sacrificio a Dios, un animal, y a través del tiempo, aún antes que viniera la ley para dar todas las leyes de los sacrificios, lo vemos a Noé sacrificando, lo vemos a otros, a Abraham sacrificando, antes de la ley, porque entendieron que Dios va a agradarse de un sacrificio. Y con ese sacrificio va a cubrir el pecado de su pueblo. Dios cubrió a Adán y Eva con la piel del sacrificio de estos animales. Dios demostró que la justificación es cubrir, pero no por medio de lo que el hombre puede hacer, sino por medio de lo que Cristo puede hacer en la cruz. En la cruz, Cristo, y como también venimos hablando muchas veces, nosotros le damos a Cristo nuestra ropa sucia y Cristo nos cubre de su justicia, de su vida justa. Los pecados son remitidos a Él y Él sobre nosotros pone su justicia para que Dios nos vea. Dios vio a Adán y Eva ahora cubiertos realmente, no por sus obras, sino por el sacrificio. Dios nos ve a los creyentes cubiertos, nos dice santos, nos dice amados, nos dice son aceptados. ¿Por qué son aceptados? Porque están cubiertos de Cristo. Cada cual de nosotros que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo,
está cubierto de Cristo. Y Dios te mira y no te condena ni te castiga porque estás revestido de Él. Entonces, allí Dios demostró la idea de justificación sin palabras por medio de cubrir con los pieles de los animales. Después Dios muestra la justificación, en cierta forma, la salvación, la esperanza de salvación en Génesis 3:15 con el protoevangelio. Después Dios prohíbe comer del árbol de la vida, porque es otro árbol que perdemos de vista, que estaba para ser al acceso del hombre, pero ahora no tiene acceso. Pero un día iba a venir aquel Dios hombre que iba a dar su vida en un madero, en otro árbol, y él se iba a transformar en ese árbol de la vida. El árbol de la vida, el huerto del Edén, Dios le impidió el acceso al hombre y Dios seguramente después lo sacó, pero Dios no dejó al hombre sin el árbol de la vida. Dios mandó a su Hijo Jesucristo, el cual dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los que van a Jesucristo pueden vivir para siempre, no en sus pecados, no como un árbol de la vida puesto en el Edén, en un hombre pecador que come para vivir para siempre, para estar en sus pecados. Como algunos piensan en algunas religiones que van a ir a un cielo donde van a seguir pecando, como en el Islam, por ejemplo. ¿Sí? No. El árbol de la vida de Jesucristo nos hace santos y vamos a una vida eterna en santidad con Él. Fíjense todas las similitudes con Cristo también que ocupa el lugar de estas cosas. Dios maldijo la tierra, maldijo esta creación por culpa del pecado. Y cuando el Hijo de Dios viene por nosotros, es hecho maldito por nosotros en la cruz, como dice el libro de los Gálatas. Fue hecho maldición por nosotros, también lo dice la ley. Maldito el que es colgado en un madero, maldito el que es colgado en la cruz. Y Cristo, la maldición de nosotros, la maldición de su pueblo, fue puesta sobre él. A Eva le dijo Dios: con dolores darás a luz. El dar a luz a otro ser humano ya era un hecho traumático. Y Cristo sufrió el hecho traumático de ir a la cruz para darnos a luz a nosotros, que somos sus iglesias. Cuando dije la vez pasada que Eva fue formada de Adán, fue sin dolor eso. Ahora, por la causa de la maldición del pecado, la iglesia es formada a través del dolor de Cristo en la cruz. ¿Sí? El hombre se escondió, trató de ocultar su vergüenza y Dios, por misericordia, lo vistió. Ahora, nuestro Salvador sufrió la vergüenza en la cruz. Sufrió la vergüenza de ser considerado, porque pusieron de cada lado 2 malhechores. Sufrió la vergüenza de ser despojado de su túnica, apenas con alguna ropa, allí en la cruz. Sufrió la vergüenza de ser coronado de espinas y a recibir las burlas y de los que meneaban su cabeza diciendo: a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Desciende de la cruz y creeremos en ti. Se puso en un monte donde todos lo podían ver desde lejos a la vergüenza. Él sufrió nuestros dolores, Él sufrió nuestro pecado, Él sufrió nuestra condenación y Él sufrió la vergüenza. El conflicto que surge después de la caída, hay un conflicto de autoridades, ¿sí? Entre el hombre y la mujer, entre el ser humano y Dios. Ahora, aquel que habitaba los cielos, aquel que existía antes de este mundo, aquel que fue el que creó con su palabra este mundo, ahora viene a tomar forma de siervo, de esclavo, ¿no? Filipenses 2. Y hecho obediente hasta la muerte de cruz. Aquel que delante de él todo el cielo se rendía ante su autoridad, ahora viene a ocupar la forma de siervo, pero para ser fiel a su Padre. ¿Sí? Y fue obediente. Donde Adán fue desobediente, él fue obediente. Adán pecó, pero este segundo Adán, donde también nos presenta el apóstol Pablo en Romanos, este no pecó y fue obediente hasta la muerte de la cruz.
Entonces Cristo en su venida, fíjense que todo tiene relación con el Edén, es el sacrificio que nos viste, es el árbol de la vida que regresa, es la simiente de la mujer que aplasta la cabeza de Satanás y vence en la cruz al pecado y a la muerte. En definitiva, Cristo es el remedio para todo nuestro mal. Que el nombre de Cristo sea exaltado en esta mañana. Él es aquel que perdona nuestras iniquidades, que borra nuestras rebeliones, que nos levanta del lodo cenagoso, que nos viste con su justicia, que nos da la esperanza de vida eterna. Hermanos, este es el Cristo que debemos alabar en esta mañana, del cual debemos estar agradecidos y podemos decir, sí, todo es de Él y yo soy de Él y por Él existo y en Él también tengo que moverme. Que hoy podamos reflexionar que la caída le costó la vida a nuestro Salvador y que nuestros pecados tienen que ser puestos a sus pies y que tenemos que decirle en este día que así como Él fue herido por nuestras maldades y pecados y triunfó sobre el mal, que nosotros podamos humillarnos, confesar nuestros pecados, apartarnos y asirnos de Él, porque somos criaturas no para vivir en nuestra propia libertad, sino para ser dependientes de nuestro Creador y Salvador, Jesucristo. Amén.